Buenas noches, Dios les continúe bendiciendo desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios, señal de lo alto en la ciudad de Sincelejo. Les damos la bienvenida a este servicio presencial y transmisión en vivo. Bendecimos la vida de nuestros pastores José Contreras, nuestra pastora Iris, evangelista José Daniel, usted que está en este lugar, que se conecta y va a ver nuestra transmisión. Dios le bendiga. Queremos en este día poder compartir la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Vamos a estar leyendo y compartiendo la palabra del Señor allí, pero antes vamos a orar y vamos a decirle: Dios amado, gracias te damos, porque tú eres bueno y eres fiel. Presentamos, Señor, este tiempo de la palabra en tus manos. Pedimos que hables a nuestra vida conforme a tu voluntad, Señor. Padre, en esta hora, Señor, toma el control de este tiempo, los aires, en el nombre de Jesús. Que tu palabra corra como ríos de agua viva. Dios mío, toda oposición la reprendemos en el nombre de Jesús. Padre, y lo que usted va a hacer, sea usted haciéndolo conforme a su propósito. Amén y amén. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, ¿cómo le dijo? No llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. En Jesús tenemos esperanza. Y aquí vemos una palabra que nos habla acerca de quién, de una madre, pero también de una viuda. Una viuda que la Escritura nos narra que no estaba pasando el mejor momento. ¿Cuántos aquí quizás estamos pasando por un momento de dificultad, de enfermedad, de crisis, o hemos pasado por esos momentos? ¿Cuántos quizás se identifican con personas que han sufrido pérdidas en su vida? Pérdidas quizás como la vida de esta mujer que perdió un hijo, pero también pérdidas materiales, físicas, ¿verdad? Pérdidas en algún área de su vida, en el empleo. Sin embargo, la Escritura nos empieza a decir que aconteció. Después, dice la Escritura, es decir, que antes ocurrió algo. Y es que a través de la Escritura nosotros podemos ver a Jesús como aquel que sana. Jesús sanó al siervo de un centurión. Mire usted allí en el capítulo 7, versículo 1, que Jesús habla acerca de esto, de un centurión, y Jesús se maravilló de la fe de aquel centurión, ¿verdad? ¿Cómo Jesús lo sanó? ¿Y cuántos aquí hemos recibido una sanidad de parte de Jesús? Yo creo que muchos hemos sido tocados por él. Y en esta noche Dios está tocando personas que están enfermas, personas que están quebrantadas de salud, personas que están en estos momentos viviendo una crisis en esa área, pero por esta palabra hay milagros, aún en mujeres que están allí conectadas, que en esta semana le dieron un diagnóstico, que han sentido en quistes. Dios está sanando de quistes en esta noche a personas que están allí conectadas. Hay una mujer que Dios está sanando. ¿Cuántos lo pueden creer? Dice la Escritura entonces que Jesús sana, pero a través de la Escritura también podemos ver de que Jesús iba a una ciudad que se llama Naín, una ciudad pequeña. Amén. Y muchas veces el ser humano se enfoca en cosas grandes y muchas veces los pequeños se creen insignificantes, pero los pequeños en Dios son grandes en sus manos, porque Dios no mira condición, Dios no mira estrato social,
Dios no mira si somos muchos o si somos pocos. Dios mira un corazón sediento y necesitado de Él. ¿Cuántos lugares podría ir Jesús? ¿Verdad? Y cualquiera pudiera decir, la multitud, los discípulos pudieran decir, bueno, Jesús, ¿qué vamos a ir a hacer a la ciudad de Naín? ¿Con qué propósito vamos a ese lugar? Quizás Naín es la primera vez que vemos que se menciona aquí, pero si la escritura lo menciona es porque es importante. Sabe que aunque para muchas personas no seamos importantes o quizás nos vean insignificantes, que somos un pueblo pequeño, ciertamente para Dios somos grandes, somos importantes y somos valiosos para Él, para el dador de la vida. Entonces allí a esa ciudad de Naín iba Jesús, así como un día fue a Gadara. ¿Por cuántas personas? Por una persona. Recuerde que Jesús atravesó la tempestad. Jesús pasó al otro lado. ¿Para qué? Para ir a traer libertad a un hombre. ¿Y cuántas cosas Dios ha hecho por nosotros? ¿A cuántos Dios ha usado para rescatarnos, para llevarnos una palabra, para levantarnos, para sanarnos, para darnos una nueva oportunidad? Y es allí donde vemos a Jesús como alguien que no hace acepción de personas, como alguien que está dispuesto a ayudar a aquel que está necesitado, como alguien que está dispuesto a socorrer al afligido, sin importar el lugar donde nos encontremos, sea el campo, sea la ciudad, no importa. Dios no mira esa condición porque Dios nos ama a todos. Entonces miramos aquí que Jesús va a la ciudad de Naín, pero ¿quiénes iban con él? Muchos. ¿De quién? De sus discípulos. Y iba también una gran multitud, acompañaba a Jesús, una multitud que estaba siendo testigo de los milagros de Jesús. Y muchos aquí hemos sido testigos de los milagros de Jesús, pero hay personas a las cuales Dios se les va a mostrar y que ellos mismos van a ser protagonistas de los milagros que Dios va a hacer en su vida, de lo que Dios va a mostrar, de lo que Dios va a hacer. Y aquí vemos a muchos que iban con Jesús. Y muchas personas, quizás usted ve multitudes que siguen a Jesús, que están cerca al Maestro, que quieren conocerlo más, pero sabe que muchas veces aquel que está un poco lejos es aquel que muchas veces recibe un milagro. Pero asimismo podemos ver unos discípulos, una multitud testigos de lo que Jesús hacía, pero aun cuando ellos se sorprendían de los milagros que Jesús hacía, de cómo sanaba al leproso, de cómo daba vista a los ciegos, quizás ellos no se alcanzaban a dimensionar el milagro que estaban a punto de presenciar, porque muchas veces Dios hace obras en nuestra vida y no nos alcanzamos a dimensionar lo más grande que Dios puede hacer. Y sabe que aquí va Jesús con la multitud, con aquellos discípulos. Pero cuando Jesús se acerca a la puerta de la ciudad, vemos aquí que viene entonces otra multitud que llevaba a enterrar a un difunto. Y aquí vemos algo que es bastante interesante, porque sabe que Jesús va a llegar a nuestra vida en el momento oportuno, en el momento indicado. A veces pudiéramos decir, Señor, estoy pasando un momento difícil en mi vida, estoy atravesando una dificultad, siento que es demasiado tarde. Usted no puede pensar, o de pronto podemos imaginarnos que aquella mujer dijo, ya es muy tarde para que mi hijo se levante, ya es muy tarde para que yo salga de esta circunstancia. Personas que están allí que dicen, Señor, ya ha pasado mucho tiempo, ya esta dificultad o esto que te pedí hace mucho, yo veo que no tiene una salida, no tiene una solución, pero quiero decirle que Jesús va a llegar a nuestra vida a traer una respuesta justo a tiempo, en el momento indicado, en el momento oportuno, en el momento en que usted y yo lo necesitamos. Y dijéramos nosotros, si Jesús hubiera llegado un día antes, aquella mujer no hubiese tenido que pasar por tristeza, no hubiese tenido que pasar por el luto, por el dolor, por la angustia, porque a veces queremos que Dios actúe en nuestro tiempo, se mueva a nuestra manera, pero Dios va a ser como Él quiere. Amén. Entonces miramos que
aunque aquella mujer pasó por un momento difícil en su vida, aunque pasó por una pérdida, la segunda pérdida familiar, primero el esposo, después su hijo, ella ve cómo muere, sabe que ella se va a enfrentar a algo extraordinario en su vida. Y muchas veces para nosotros ver lo extraordinario, lo sobrenatural de Dios en nuestra vida, vamos a tener que pasar momentos difíciles. Muchas veces vamos a atravesar tormentas, porque antes de que venga la bonanza, de que venga la calma, muchas veces tenemos que enfrentar la tormenta en nuestra vida. Y la mujer que la palabra nos habla en esta hora, que es la viuda de Naín, ¿verdad? Aquella mujer que está en aquel lugar, en la ciudad de Naín, la escritura nos dice que ella estaba pasando por este momento, había perdido a su ser querido. Y hay personas que han perdido a su ser querido y se pueden sentir identificados con esto. Hay personas que han perdido cosas muy valiosas en su vida, cosas que son quizás, ¿verdad?, irreemplazables, cosas que nada puede ocupar ese lugar. Y vemos a Jesús cómo va a llegar en el momento indicado a la vida de aquella mujer. Y es precisamente cuando va en esta condición que nos relata la palabra, que lo llevaban a enterrar, y nos dice toda aquella condición en la cual se encuentra aquella madre, lo que nos hace ver un panorama más amplio de lo que era la vida de aquella mujer. Dice que había mucha gente de la ciudad, y muchas veces podemos estar rodeados de mucha gente, muchas personas aparentemente a nuestro lugar, a nuestro alrededor, y muchas veces esas personas pueden sentir compasión, otras lástima, otras pueden decir cómo es posible que tenga que sufrir tanto, otras que quizás juzgan y dicen, está pasando esa circunstancia porque seguro está haciendo algo malo en su vida, Dios lo está castigando, por eso debe tener esa vida. Y nos vamos a ver rodeados de personas que tienen diferentes puntos de vista acerca de nosotros, pero ¿sabe cuál es el verdadero sentido de esto? Y es que hay uno que está a nuestro alrededor, que lo ve todo, que conoce la realidad de nuestra vida. Es decir, que quien conoce nuestra realidad, nuestro corazón, nuestro pensamiento, tal y como es Dios. Quien conoce nuestra vida de verdad, lo que hay en nuestro corazón es el Señor. Porque las personas se dejan llevar por las apariencias o por lo que ellos piensan, pero Dios no es así. Dios no ve nuestra apariencia, Dios ve el corazón. Y es aquí donde vamos a ver a una mujer rodeada de una multitud, pero que en medio de todo se podía sentir sola. Se podía sentir incomprendida, se podía sentir abandonada, podría sentir la tristeza y la soledad en su corazón. Y hay personas que pueden estar pasando por momentos de dificultad, donde se sienten solos, donde se sienten tristes, donde le pueden hacer muchas preguntas al Señor y pueden decir, ¿por qué en medio de tantas personas yo tengo que pasar por esta circunstancia? Hay personas, yo no sé cuántos hay aquí, que le han dicho al Señor, Padre, porque tengo que pasar esto, porque lo tengo que vivir, pero hay quienes dicen también, Señor, yo sé que aunque estoy viviendo estas circunstancias, es para tú manifestar tu gloria en mi vida, para tú manifestarte, porque aquí no vemos a esta mujer hablando, sino que vemos algo que es importante. Dice el versículo 13, y cuando el Señor la vio. Y sabe que Dios nos ve a cada uno de nosotros. Pasamos desapercibidos para muchas personas. Muchas personas nos ven como algo normal o algo común en nuestra vida. Pero Jesús pudo ver la vida de aquella mujer. Jesús pudo ver a una mujer que no se estaba quejando, que no estaba clamando, que no le estaba diciendo a Jesús, mira la circunstancia que estoy viviendo. Y es una mujer en la cual nosotros podemos ver que Jesús pudo ver más allá de la circunstancia o la realidad, que era evidente para todos. Jesús quizás cuando la vio, no solamente vio el luto,
no solamente vio su rostro que quizás estaba con lágrimas, sino que Jesús pudo ver un corazón que necesitaba de Él. Y hay corazones necesitados de Jesús, a los cuales el Señor ha visto, a los cuales Dios ha visto, a los cuales el Señor quiere restaurar. Personas que están pasando por momentos de tristeza y que muchos a su alrededor no lo notan, pero que Dios lo ha visto. Dios ha visto el proceso por el cual hemos tenido que pasar, el proceso que hemos tenido que vivir, y el Señor la vio, y dice la Escritura que cuando Él la vio se compadeció de ella. Pero es una compasión diferente. Sabe que Jesús es movido. Es como si algo en sus entrañas se moviera. Y vemos así a un Jesús de misericordia. Y muchas veces nosotros en medio de nuestra circunstancia, en medio de nuestro diario vivir, podemos mirar algo importante, y es que no estamos solos. Jesús está viendo cada momento de nuestra vida. Jesús estaba viendo lo que aquella mujer estaba pasando, aún de lejos, porque desde que Jesús decide ir a ese lugar, yo creo que ya Jesús sabía lo que iba a hacer. Yo creo que Jesús sabía que allí había una mujer sufriendo. Y desde que Dios en esta noche nos permitió llegar a este lugar, Él lo estaba viendo aún antes de llegar a este lugar. Dios lo estaba viendo desde su casa. Dios estaba viendo lo que está viviendo cada uno de nosotros, porque Dios ve lo que vive en su empleo, Dios ve lo que vive en su hogar, Dios ve lo que vive en su barrio, Dios ve cómo vivimos nosotros. Y Jesús la vio en aquel lugar. Hubo personas que llamaron la atención de Jesús, como los ciegos que clamaban a Jesús: ten misericordia de nosotros. Jesús escuchó el clamor de aquellas personas, pero fue Jesús aquí quien vio. Y en esta noche Dios está viendo a personas específicas en este lugar, a personas que están allí conectadas y que no le han dicho nada quizás al Señor, que no le han expresado o que no le han dicho a otro, pero que Dios está viendo la necesidad que hay en cada uno, y conforme a esa necesidad Dios va a responder, Dios va a hacer un milagro y Dios va a traer una respuesta a la vida de las personas. Se compadeció de ella y que le dijo: no llores, ¿verdad? Y la palabra aquí, no llores, es una palabra diferente. ¿Sabe por qué? Porque viene de parte de Dios. Y muchas veces las personas nos dicen: no te preocupes, vas a salir de esto. No te preocupes, que Dios te puede sanar. No te preocupes, que algo va a ocurrir en tu vida. Pero cuando sabemos que es una palabra que viene de parte de Dios, no es una palabra vacía, sino que es una palabra que trae esperanza. Y yo no sé cuántos en esta noche pueden creer que de parte de Dios hay una palabra de esperanza que está diciendo: no llores. Ya es tiempo de reprimir el llanto, es tiempo de reprimir las lágrimas. Y yo no sé cuántos pueden creer conmigo de que vendrán tiempos diferentes a nuestra vida, tiempos donde nos gozaremos en el Señor y tiempos donde olvidaremos, como dice la Escritura, nuestro sufrimiento como aguas que ya pasaron, y vendrá un nuevo amanecer, un nuevo despertar para nuestra vida, aun cuando la realidad para aquella mujer era enterrar a su hijo, era lo que estaba viviendo, y después de eso regresar y vivir en tristeza, quizás sola, abandonada. Jesús llegó en el momento oportuno para cambiar su vida, y hoy Jesús llega en el momento oportuno para cambiar vidas, para cambiar familias. Hay familias que el Señor va a tocar, que Dios va a ministrar y que van a cambiar, por cuanto hay una palabra que está diciendo: no llores. Y esta palabra, no llores, es para aquel que había estado trayendo un sufrimiento, para aquel que había estado sufriendo por sus hijos, para aquel que había dicho: Señor, ya no sé qué hacer. Pero Dios le dice: hay esperanza para tu vida. Dios le dice: hay esperanza para su familia. Y acercándose, ¿sabe qué hizo Jesús? Tocó el féretro. Y es que Jesús rompe paradigmas. Aun cuando era un hombre que
delante de la sociedad, si Jesús lo tocaba, se podía contaminar. Jesús va al féretro y lo va a tocar. Nos recuerda también cuando Jesús tocó a un leproso. El que tocaba a un leproso se contaminaba. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, sabe, el toque de Jesús era diferente. Era un toque de milagro, de misericordia, de amor, y era lo que Jesús iba a hacer. Dios iba a hacer un toque que cambiaría la vida no solamente de aquel difunto, sino de aquella mujer. Porque ¿sabe a quién vio Jesús? Jesús no vio primero al difunto. ¿Sabe a quién vio? A la madre. Y Jesús está viendo a aquel que hoy está enfrentando una circunstancia difícil, que está sufriendo quizás por un familiar, por algo que le está ocurriendo a alguien y que ha estado sumido en esa situación. Pero llega el momento cuando el Señor se acerca, cuando Jesús se acercó donde estaba el féretro y lo tocó. Porque cuando el dador de la vida se encuentra con este escenario de muerte, la muerte debe reconocer de que se está enfrentando a Jesucristo, el Hijo de Dios, el que tiene la autoridad para dar vida. Y allí se estaban encontrando dos escenarios. Un escenario de muerte, pero que se encontraría con la fuente de vida, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por tanto, la muerte allí no tenía lugar, porque Jesús había venido a aquella ciudad, a aquella familia, a aquella vida, a traer, ¿verdad?, un soplo y un aliento de vida. Y es lo que muchos hoy necesitan. Hay personas que pueden estar atravesando estos momentos difíciles, pero Jesús llega a traer vida. Y hoy proclamamos por esta palabra que Jesús está trayendo vida a la familia, que Jesús está trayendo vida a la salud, que Jesús está trayendo vida a los cuerpos, que Jesús trae vida a las diferentes áreas de su vida. Y por esta palabra creemos que milagros están ocurriendo. Hay personas que van a recibir respuesta de parte de Dios y que van a decir: estaba muerto, pero hoy tiene vida. Señor, no tenía esperanza, pero resucita. Señor, hoy por tu toque. Hay personas que Dios está ministrando, que está tocando en esta noche, que habían estado sufriendo, pero que hoy hay un toque especial de Jesús que ministra las vidas. Y los que lo llevaban, ¿qué pasó? Se detuvieron. Era algo fuera de lo normal, fuera de lo común, que Jesús tocara a este difunto. Todo se detiene, como si todo se detuviera alrededor. Y dice la Escritura, se detuvieron y quizás hubo como un silencio en ese momento. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Hasta ese momento, hasta que Jesús, el Hijo de Dios, llegó a aquella ciudad enlutada, Jesús pudo cambiar. Y Jesús puede cambiar circunstancias en nuestra vida. Y hubo una palabra de parte de Jesús, el Hijo de Dios, que le dijo: levántate. A ti te digo, levántate. ¿Sabe que habían quizás muchas otras personas allí que necesitaban un milagro? Y vemos que Jesús se dirige al joven: a ti te digo, levántate. Y hay personas específicas a las cuales el Señor toca para que reciban un milagro, para que reciban una respuesta. Es a ti. No le estaba diciendo a otro, le estaba diciendo a aquel joven: a ti te digo, levántate. Ya el tiempo de estar en ese lugar había finalizado, y aunque su destino era ser enterrado, el futuro, el destino, el día para aquel hombre, para aquel joven cambió. Y muchas veces nos han dado un diagnóstico que es real, nos han dicho algo que es una realidad, pero que Jesús la puede cambiar en cualquier momento. ¿Y cuántos podemos creer que Jesús puede cambiar un diagnóstico en nuestra vida? Puede cambiar una realidad difícil que estemos viviendo. Así le dijo Jesús: levántate. ¿Y qué pasó? Se incorporó el que había muerto. Amén. Y yo creo que así vamos a hacer nosotros.
recibimos el milagro, Señor. La que estaba enferma, la que estaba viviendo ese momento difícil, el que había muerto, se incorporó. ¿Sabe por qué? Porque el dador de la vida llegó a él. Y Jesús hoy quiere llegar a vidas que están muertas espiritualmente. Jesús quiere llegar a personas, a familias, a hogares que están siendo destruidos, que están divididos. Jesús quiere llegar a personas que lo han perdido todo, que están pasando una dificultad. Y sabe que cuando le permitimos a Jesús que toque nuestra vida, que nos llene, milagros van a ocurrir, cosas van a cambiar. Aquí no vemos que aquellas personas dijeron, no lo toques. ¿Qué pasó en aquel momento? Que los que lo llevaban se detuvieron y pudieron tocar ¿a quién? Y Jesús pudo tocar al difunto y pudo ocurrir un milagro. Eso ocurre cuando hay un toque de parte del Maestro. Y muchas veces las cosas no nos están saliendo bien. Vemos como que todo va de mal en peor. Estamos atravesando un momento difícil, pero sabe que puede cambiar nuestra realidad, la circunstancia, su vida, usted que la ha estado pidiendo. Permitirle a Jesús tocar nuestra vida, permitirle a Jesús transformar nuestra vida. Y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Vemos cómo pasa de muerte a vida. Y a muchos de nosotros Dios nos llamó cuando estábamos muertos para darnos vida y vida en abundancia. Es decir, que Jesús llegó a aquella ciudad a traer vidas. Y yo creo que Jesús llega en esta noche a traer vida a aquello que estaba muerto. Jesús llega a traer vida a aquello que había perdido esperanza. Jesús puede traer vida donde no la hay. Y Jesús fue a impartir vida a la ciudad de Naín. Jesús fue a impartir vida a aquella familia enlutada. Jesús fue a impartir vida a aquel lugar. Y toda la atmósfera cambió. Porque imagínense, pasaron de estar tristes, enlutados y llorando a ver un milagro extraordinario, una resurrección. ¿Cuántos en aquel lugar habían visto quizás una resurrección antes? Eso tendría que ser lo último. Hoy por hoy, ¿verdad? También sería algo sorprendente. Entonces miramos que aquellos que estaban enlutados, aquellos que vivían en sufrimiento, pero también los que iban con Jesús pudieron ver un milagro extraordinario ocurrir aquel día y pudieron ver cómo las circunstancias cambiaron. Pudieron ver cómo un muerto se levantó y hablaba. Como un muerto se levantó y la vida y la familia, la mujer, ¿verdad?, cambió. Aquí es importante notar que la Escritura nos dice, y lo dio ¿a quién? A su madre. Tal y como Jesús empieza viendo a la mujer, Jesús también termina viendo a aquella mujer. Jesús, cuando le dice a ella que no llorara, cuando Jesús la vio desde aquel mismo instante, Jesús sabía el resultado de aquella circunstancia. Y hoy Jesús puede ver el resultado que nosotros vamos a tener en nuestra vida después de pasar procesos difíciles. Jesús lo devolvió a su madre. Jesús lo entregó con vida. Jesús lo entregó diferente. Yo no creo que aquella familia haya sido la misma a partir de ahí. Porque cuando Jesús hace algo en nuestra vida, algo debe cambiar en nosotros. Algo debe moverse en nosotros. Y eso nos debe llevar a ser personas agradecidas. Porque sabe, así como hay personas agradecidas con lo que Dios hace, cómo Dios los ha sanado, cómo Dios los ha librado de la muerte, cómo Dios los ha prosperado, cómo Dios le ha dado una familia. Muchas veces son desagradecidos y se olvidan del Señor. Pero yo creo que aquí hay personas agradecidas que recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Jesús lo dio a su madre y aquella circunstancia pudo cambiar. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Cambió la atmósfera de tristeza. ¿Y qué hacían las personas? ¿Qué decían? Glorificaban ¿a quién?
a Dios y pasó de la tristeza, del llanto, a glorificar a un Dios vivo, a un Dios que da vida, a un Dios que sana, que liberta, a un Dios que resucita, a un Dios que cambia. Ese es el Dios que seguimos, un Dios que es real. Jesucristo, el Hijo de Dios que da vida, Jesucristo, el Hijo de Dios que restaura, Jesucristo, el Hijo de Dios que puede cambiar circunstancias. Todos glorificaban. Así que las dos multitudes ya no estaban divididas, sino que podemos ver estas multitudes unidas en un mismo propósito, y es glorificar al Dios Todopoderoso. Y hoy nos podemos unir en un mismo propósito, y es en glorificar a aquel que da vida, aquel que restaura, aquel que salva, aquel que liberta, aquel que levanta. Amén. Un gran profeta se había levantado, y sabe que decían: Dios ha visitado a su pueblo. ¿Y qué ocurre cuando hay milagros? Cuando Dios algo hace. Dice verdaderamente que Dios es real. Y así estaban diciendo: Dios ha visitado a su pueblo. Y Dios en esta noche está visitando personas en este lugar. Dios está visitando personas allí conectadas, y sabe que las personas no podían hablar de otra cosa sino de Jesús, porque la Escritura dice que la fama de él se extendió por toda Judea y por toda la región de alrededor. Así como se extendió la noticia de la muerte de aquel joven y que fue notorio para muchos, ¿verdad? También se tuvo que extender la noticia de que había uno que estaba muerto, pero que Cristo le había devuelto la vida, que había resucitado, y eso se extendió la fama, se extendió, ¿verdad?, la noticia de que Dios había visitado a su pueblo, de que un profeta se había levantado, de que Dios algo había hecho, de que Dios había cambiado la vida de una familia. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que personas sean testigos de lo que quizás vivimos hoy, pero que también sean testigos de la obra, el milagro que Dios va a hacer en cada uno de nosotros. Y se extenderá no su fama ni la mía. ¿Sabe qué? Se extenderá la fama del Dios Todopoderoso, la fama de que hay un Cristo vivo, de que hay un Dios que sigue haciendo milagros, de que hay un Dios que sigue sanando, que sigue libertando y restaurando al ser humano. Amén. Eso es lo que Dios quiere seguir haciendo, y eso es lo que hoy sigue haciendo con aquel que dispone su corazón, porque Dios toma la iniciativa para llamarnos, pero usted y yo respondemos al llamado de Dios. ¿Será que en esta noche nos quedamos con esa pregunta y le decimos al Señor: estoy respondiendo al llamado que tú me estás haciendo? Vale la pena respondernos allí cada uno de nosotros. Amén. Queremos orar en esta noche. Vamos a orar por los que están conectados allí primeramente. Vamos a orar por personas allí conectadas. Y vamos a decirle: Padre, te damos gracias, Señor. Tú eres bueno, Dios, eres fiel. Hoy oramos por las personas que están conectadas, Señor. Mira aquellos que han estado enlutados, pasando por un momento de dificultad. Oro en esta hora, Señor, para que traigas un milagro, para que traigas una sanidad. Padre, toca los cuerpos en esta hora, Señor. Padre, toca a los niños, Señor, ahí conectados. Obra un milagro, Señor. Dios mío, en esta hora, en el nombre de Jesús, por tu palabra, cosas que habían estado muertas, usted les pueda dar vida. Dios mío, aquellos hogares que están divididos, hoy restaura. Aquel, Señor, que está enfermo, hoy enviamos una palabra de milagro, de sanidad a sus cuerpos en el nombre de Jesús. Liberta al cautivo, Señor, y hoy creemos que tú ves a cada uno. Les bendecimos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted que está en ese lugar, en este lugar.